vamos a dar inicio a la explicación de los primeros 3 capítulos de Eric Hobsbawm que vamos a trabajar en esta clase. Uno vinculado a la Tierra, un segundo vinculado al mundo industrial y un tercero vinculado a lo que él llamó la carrera abierta al talento. En cuanto a la Tierra, una de las cuestiones que va a sostener en este capítulo y que se hace muy fuerte en el resto también de los capítulos, esta noción de doble revolución. Nos referimos a la revolución industrial y a la revolución francesa como funcionando en tándem. Esa doble revolución, dice, no pudo menospreciar la importancia productiva de la tierra. O sea, de algún modo, la revolución industrial viene a dar un giro en las cuestiones productivas en torno a que el sector económico más dinámico pasa a ser la industria. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano vive de productos no alimenticios, pero aún así, la Revolución Francesa ni la Revolución Industrial pueden dejar de lado la tierra, porque la tierra deja de convertirse en el sustento completo de la economía, pero no deja de ser la base del sustento de la población en general. Bien, en principio dice, la tierra debía convertirse en objeto de comercio. Para que el cambio realmente revolucionario que se está buscando llegara a destino, lo primero que debía suceder es que la tierra dejara de ser solamente un objeto de prestigio, dejara de ser un objeto de poder para convertirse en un objeto comercializable. Básicamente aquello que dice Marx, que todo se convierta en mercancía, desde los hombres hasta las cosas. Un segundo punto que marca es que debía ser poseída por propietarios interesados en invertir, ya no en terratenientes que heredaban esa tierra y por el simple hecho de heredarla poco interés tenían en hacerla más rentable. Les alcanzaba con poder obtener, valga la aparente redundancia, y no es lo mismo, una rentabilidad fruto de los impuestos y las gabelas que se le imponían a los campesinos, no de una rentabilidad en términos de obtener una mayor ganancia por una mayor productividad. Un tercer punto que marca es que la mayoría de la población todavía vivía en el campo y debía convertirse en jornaleros. O sea, lo que se buscaba era proletarizar a los campesinos, convertirlos en trabajadores que vendieran su fuerza de trabajo y no en productores de sus propias tierras. Un cuarto punto es el problema que representaban tanto los terratenientes en términos de clase poseedora o propietaria de la tierra que no tiene interés de invertir, y los campesinos en tanto poseedores o ocupantes de tierra pero que no tienen capacidad de invertir en términos económicos, y que además de eso no tienen expectativas comerciales, sino que tienen expectativas básicamente de subsistencia. El quinto punto que marca es que la Revolución Francesa permite el acceso a la tierra a los campesinos, pero la Restauración, que ya marcamos en el video anterior, de 1830 como una fecha emblemática de la Restauración, lo que permite es que esa misma tierra que los campesinos habían adquirido la pierdan una vez más a manos de un sector de la nobleza. ¿Qué debemos marcar de este capítulo? ¿Qué debemos no omitir? Que la explotación de la tierra debió cambiar. Ya no podía ser una explotación dedicada a la subsistencia y debía ser una tierra dedicada a la producción para el mercado. Un segundo punto es que los cambios que produjeron, se generaron grandes problemas en su nueva condición. O sea, no son cambios simples, sino que los mismos cambios generan problemas hasta que la sociedad se adecúa a estos cambios. Otro punto es que la disolución de la propiedad tradicional fue una cuestión política. Podríamos vincularlo a la Revolución Francesa. Mientras que la inserción del mercado mundial dentro de esta lógica de la tierra, lo que fue una cuestión económica. Entonces la disolución fue por un lado en términos políticos y por otro lado en términos económicos. La propiedad tradicional es el término político porque lo que demuestra es la caída de la nobleza como sector de la sociedad,
como casta, como estrato o como clase social, como la querramos llamar. Y en paralelo, la inserción del mercado mundial y la mercantilización de los productos agrícolas lo que genera es una disolución desde en términos económicos. Es la economía la que está disolviendo la estructura tradicional de propiedad y la estructura tradicional agroganadera, porque vamos en busca de una producción agroganadera pensada en términos de rentabilidad. Entonces, ubiquémonos en un antes y un después. En el antiguo régimen lo que voy a encontrar son muchos productores campesinos, pocos terratenientes, los campesinos en términos de productores y ocupantes de tierra, y los terratenientes en términos de propietarios y de extractores de excedente, no de productores. Esa producción en su gran mayoría es para la subsistencia, es para que el campesino coma, y para pagar el resto una gabela, un impuesto, un tributo al terrateniente, llámese noble. Una porción reducida de esa producción es comercializable. Lo que es evidente es la baja inversión que hay en la producción agroganadera, puntualmente en la agrícola, que es la más importante, una baja capitalización, o sea, al haber poca inversión, al ser básicamente para la subsistencia, no se genera capital, no se acumula. Y como no se acumula, es muy difícil que se pueda reinvertir. Y hay una baja proletarización, o sea, hablamos de campesinos que se emplean como jornaleros. ¿Por qué hay una baja proletarización? ¿Por qué hay pocos campesinos que se emplean como jornaleros? Porque la mayoría de los campesinos son ocupantes, poseedores de tierras y que trabajan para ellos mismos, no para otros. ¿Qué es lo que permite este capitalismo que es resultado de las dos revoluciones? Primero, la desaparición de los terratenientes nobles en torno a la tierra siempre, no desaparecen de la historia, desaparecen en torno a la posesión o a la propiedad de la tierra. Desaparece el campesino de autosustento, el campesino que busca solamente su sustento. El que va a aparecer es un campesino vinculado a la mercantilización, a vender para el mercado, o un campesino que se convirtió en jornalero. Aparece un productor burgués, o sea, ahora el productor agrícola es un productor burgués, buscando rentabilidad, ganancia y lograr que sus productos ingresen al mercado. Por lo tanto, hay un aumento de la inversión y un aumento de la capitalización. Al haber mayor inversión en abonos, en cercados, en cuidado de las semillas, lo que van a obtener es una mayor capitalización de la producción, por lo tanto una mayor capacidad de reinvertir. Esa capacidad de reinvertir permite un alto grado de proletarización del campesinado. Los campesinos que no optan por ir a la ciudad y se quedan en el campo, lo que van a hacer es emplearse para estos burgueses innovadores. El segundo capítulo, ¿qué es lo que queremos entender? Hacia un mundo industrial. Significa que hicimos una revolución industrial, que tenemos marcada bien claramente ese salto industrial, ese salto productivo, pero este salto productivo, este salto industrial solamente o en realidad está casi reducido a Inglaterra. Entonces la mayoría de las economías, ¿sí?, eran predominantemente agrícolas. En esa instancia, la crisis del 48 es la última de las crisis del antiguo régimen, o sea, la última crisis vinculada a las cuestiones agroganaderas o agrícolas. En esa situación lo que se produce es un aumento de la población mundial. Además de todo esto, que en esta coyuntura hay un crecimiento poblacional importante vinculado a una mejor alimentación. Mejor alimentación genera como resultado un aumento de la natalidad. Un cuarto punto es que se produce un cambio en las comunicaciones, lo que permite a los sujetos llegar de un lado a otro en menos tiempo. ¿Qué debemos marcar de esto? Que a partir de 1830 se aceleran los cambios a nivel mundial, que se aumenta la industrialización a nivel mundial, no solamente en Inglaterra, y que es de gran importancia innovar. Este mundo industrializándose, nuestros dos ejes para reconocer es lo que pasa en Inglaterra, la industrializada, y lo que pasa en Europa, la que se está industrializando.
En Inglaterra tenemos una agricultura capitalizada, una agricultura con inversiones, una agricultura de propietarios burgueses, y en cambio en Europa conserva la importancia económica el espacio rural. Todavía el espacio rural sigue siendo el centro o el mayor productor de réditos o de ganancias o de rentabilidad. En Inglaterra tenemos una alta proletarización campesina, o sea, campesinos que venden su fuerza de trabajo para emplearse para la cosecha, para la siembra, para los trabajos rurales, pero no son dueños de la tierra. En Inglaterra nos encontramos con industrias concentradas, o sea, con capitales importantes que han llegado a comprar a otras fábricas y que se han concentrado, han aumentado su producción y el volumen de su inversión de capital, y además un reguero de pequeñas industrias que a veces funcionan generando partes o trabajos menores para estas grandes industrias concentradas. En Inglaterra la industria produce más riqueza que el espacio rural en esta coyuntura. O sea, el crecimiento de la industria, la velocidad con la que crece la industria, permite que sea más dinámica y más generadora de capital que el espacio rural. Y además de eso, en Inglaterra lo que se produce es una creciente mercantilización de la vida. Toda en la vida empieza a ser medido en términos de capitales y de dinero. En Europa conserva la importancia económica el espacio rural, como dijimos recién. Hay un aumento del volumen de la producción industrial. No es que Europa no avanza en esta revolución industrial, sino que es más lenta o más parcelada esa producción industrial, todavía disputando espacios con el espacio rural. En Europa lo que se nota es una migración del campo a la ciudad, o sea, es un efecto más tardío que el que ya pasó en Inglaterra. Y en Europa lo que se hace evidente es que hay capitales que invierten en nuevas industrias. O sea, hay un interés de parte de los burgueses europeos por enfocarse a esas nuevas industrias emergentes. Vayamos al último capítulo, que es esta carrera abierta al talento. De lo que no habla es la carrera abierta al talento, en principio es del fin de la sociedad aristocrática. El inicio de las carreras individuales, del sujeto individual que puede inventar, que puede crecer, que puede de la mañana a la noche convertirse en un burgués rico y de la noche a la mañana convertirse en un burgués pobre. Un tercer punto es que la restauración, por más que intente restaurar la monarquía, no deja de ser una restauración burguesa. Ya lo habíamos planteado en el video anterior. Justamente la restauración restaura parte de la monarquía, de lo que podríamos llamar la forma de gobierno, pero el régimen político ha sido modificado. Es la burguesía la que condiciona a la monarquía sobre su funcionamiento. Entonces es una restauración monárquica, pero con incidencia del poder burgués. Por eso esa restauración es una restauración burguesa. La monarquía vuelve para instalar a la burguesía y dar lugar a los intereses de la burguesía. Es una restauración industrializadora, por decir de alguna manera, y en el caso francés es una restauración vinculada a los bancos. El punto 4, el triunfo del mérito sobre el nacimiento, es justamente poder pensar en que lo que se está disputando es el espacio de ese noble que llega a general del ejército por ser noble, ese noble que llega a ser asesor o funcionario del gobierno por solo el hecho de ser noble, ese noble que es terrateniente porque es hijo de alguien, a el burgués que estudió, el burgués que sin haber ido a la escuela aún así es un emprendedor y que consigue dinero, o que por autodidacta estudia, trabaja solo sin tener que ir a una educación formal y sin embargo se convierte en un gran inventor. Un quinto punto es la importancia para las minorías religiosas, es la emergencia de aquel que quiere crecer y aquel que quiere crecer y aquel que va con su talento a todos lados, poco importa si es judío, musulmán, gitano o católico. Y es una cuestión que está marcando Hobsbawm, es la voluntad de aquel que tiene el talento de querer crecer. Y ese talento de querer crecer poco importa de dónde vengo, sino a dónde quiero ir. Marquemos 3 puntos en este capítulo. La importancia de la moda y la prensa. ¿Por qué es importante la moda y la prensa? Porque es parte de esta individuación. Es parte de
querer sentirme distinto, pero socialmente inmerso, y es la moda la que determina cuán socialmente inmerso soy, no el nacimiento. Es mi modo de vestir, mi modo de presentarme frente a los demás. Es la presentación del yo, que se llama en antropología. La prensa es de alguna manera la divulgación de las ideas, pero una divulgación de ideas pensada en el sujeto. No son los grandes escritores. Si yo pienso en la Ilustración del siglo XVIII, que es el siglo de las luces, el siglo de los grandes pensadores, la mayoría son de extracción noble o trabajan para la nobleza. La prensa, en estos casos, es de sujetos que escriben, y poco importa la extracción social. Poníamos en el video anterior la imagen de Pierre-Joseph Proudhon. Es muy interesante. Es uno de los líderes del socialismo, es uno de los grandes mentores del socialismo francés. Y lo particular es que es el hijo de un tonelero, de un artesano que hace toneles de vino en Francia y que termina la secundaria por ganar una beca. O sea, es la lógica del talento. Se convierte en uno de los grandes mentores intelectuales y con todos los errores intelectuales que tiene, las contradicciones internas de su propia teoría, choca con Marx, que es un judío converso, o sea, viene de una familia judía que se hizo cristiana, que estudió abogacía el padre, y gracias a los estudios de abogacía del padre, Marx pudo estudiar filosofía en la Universidad de Berlín. Y gracias a eso, ese filósofo, emigrado, expulsado de Alemania, llega a Francia, debate con Proudhon de igual a igual. Es el judío converso, hijo de un abogado, que pudo estudiar en la universidad, discutiendo de igual a igual con el hijo de un tonelero que ganó una beca para terminar el liceo, llámese escuela secundaria. Esa es la lógica de la carrera abierta al talento. Y estos dos sujetos discuten en un espacio que es la prensa, la importancia de escribir panfletos. Los panfletos son pequeñas revistas en esa época de 100 páginas, 50 páginas, relativamente fáciles de leer. Como nos sugería una compañera, el Manifiesto Comunista. Un librito muy chiquitito, muy fácil de leer, ¿sí? Es típico de la lógica de la prensa. ¿Qué es esto de abierto a la energía, la capacidad de trabajar y a la ambición? Justamente la carrera abierta al talento está vinculada a esta opción de la iniciativa del sujeto, de su capacidad de hacer, de su capacidad de buscar y a la ambición de querer ser todos los días algo distinto. Querer ambicionar ser. Esa carrera abierta al talento no solamente le permite a los burgueses convertirse en lo que son, sino a los obreros creer que alguna vez pueden serlo. El tercer punto de esto es la educación abierta, de una sociedad de libre competencia. ¿Qué es esta educación abierta? Es el proyecto, de alguna manera, y la proclama de una masificación de la educación, de una masificación de la lectura, de la alfabetización de la sociedad, que no necesariamente viene de la mano de la educación formal. O sea, hay sujetos que estudian en la educación formal, pero sujetos que estudian de modo autodidacta. Volvamos al ejemplo de hace un segundo. Karl Marx, el escritor del Manifiesto Comunista, se forma como filósofo, pero la gran producción intelectual que tiene podríamos vincularla a la economía y a la sociología. Y en su gran obra magna, que es el Capital, hay muchísimas ecuaciones matemáticas. Lo que demuestra además en Marx es una capacidad autodidacta o de autoeducación, de aprender matemática, de aprender economía, la biblioteca británica. Algo que un anarquista a fines del siglo XIX, el conde Piotr Kropotkin, va a marcar como la demostración del avance del socialismo. La existencia de bibliotecas públicas, donde las personas no necesitan comprar los libros son de libre acceso. Eso es esta educación abierta. Eso es el pensar que existe una educación de acceso a cualquiera. Es una educación capaz de ser pensada en una carrera abierta al talento. De algún modo, es uno de los capítulos más emblemáticos de la carrera de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm es un marxista, es un crítico de la sociedad capitalista y sin embargo reconoce la dinámica, la velocidad de esta sociedad en esa carrera abierta al talento. Aquel que es capaz podrá ascender socialmente.
o por lo menos es la promesa que esta sociedad le hace a sus ciudadanos. Entonces el debate es entre privilegio o talento. En el antiguo régimen, las personas acceden a la sociedad por su nacimiento. Quien es noble accederá a las reuniones porque es noble. Sin embargo, en el capitalismo las personas acceden a las sociedades por sus méritos. Es el inventor, es el dueño de una gran industria, es el dueño de un pequeño comercio. Es aquel que ha luchado para acceder a lo que tiene. En el antiguo régimen, la educación se reduce a un grupo de prestigio y es muy cara, es muy onerosa. En el capitalismo, la educación se abre desde lo institucional. Hay más escuelas y son públicas muchas. Pero además de eso, la educación se abre desde lo no formal, desde lo autodidacta. En el antiguo régimen prima el nombre y no el talento. O sea, prima la importancia de quién soy, el hijo de quién soy. En cambio, en el capitalismo, el talento de los sujetos se basa en su capacidad personal, en la iniciativa propia de alcanzar lo que vienen a buscar. Es el romanticismo de yo puedo hacerlo. En el antiguo régimen hay una conservación y no hay innovación. Hay una necesidad de preservar el orden de las cosas, no de cambiarlas. En cambio, en el capitalismo, las innovaciones son tomadas de modo positivo. Aquel que innova es bien visto en la lógica de este capitalismo naciente. Eso produce grandes inventos y eso produce grandes desastres.